El cálido sol argentino se elevaba lentamente sobre los vastos campos de trigo. Adelina Montenegro estaba de pie al borde del campo, entrecerrando los ojos contra los brillantes rayos de la mañana y observando cómo la pesada maquinaria se movía metódicamente por la tierra, preparándola para la siembra. La brisa fresca de la mañana jugaba con el dobladillo de su vestido de lino y el olor característico de la tierra recién arada permanecía en el aire. A su lado, Mateo, su hijo de 12 años, observa con interés el trabajo de los tractores. Su pelo oscuro ondeaba al viento y sus ojos marrones ardían de curiosidad. Sofía, su hija de 9 años, cogía a su madre de la mano y de vez en cuando saltaba de emoción cuando pasaba otra máquina. Papá dice que este año va a ser una gran cosecha, pronunció Mateo sin apartar los ojos del campo. Adelina sonrió al mirar a su hijo. En momentos así, se parecía mucho a su padre. La misma concentración en la mirada, la misma pasión por la tierra y la granja. Ricardo, su marido, estaba en el centro de toda esta acción, montado en su querido semental desnudo llamado Tormento. Se movía entre las máquinas, deteniéndose de vez en cuando para hablar con los trabajadores o comprobar la calidad del arado. «Mamá, quiero aprender a montar como papá». Sofía le tiraba de la mano. «Aún eres pequeña, cariño», le acarició Adelina la cabeza de su hija. «Ya crecerás un poco». «Pero Mateo ya sabe cómo hacerlo». «Mateo tiene 3 años más que tú», le recordó Adelina con suavidad, aunque en el fondo comprendía la impaciencia de su hija. Ella misma recordaba haber soñado con caballos cuando era niña. Ricardo dirigió el caballo en su dirección. Su figura irradiaba la seguridad y la fuerza que siempre habían fascinado a Adelina. Incluso después de 15 años de matrimonio, no podía dejar de admirarle. Alto, esbelto, con una barbilla de fuerte carácter y unas amables arrugas alrededor de los ojos que aparecían cuando sonreía. «¿Qué te parece el trabajo?», preguntó, deteniendo su caballo junto a la familia. «Parece impresionante», respondió Adeline. «¿Cuánto falta?» «Deberíamos terminar con este campo para la hora del almuerzo. Solo quedará la sección sur». Sofía extendió los brazos hacia su padre, y con una sonrisa, él se inclinó y la subió a la silla de montar frente a él en un solo movimiento. La niña rió con deleite, y Mateo observó a su hermana con ligera envidia. «Papá, ¿puedo montar yo también?», preguntó. «Después de comer cogerás el lunero y te unirás a mí», prometió Ricardo. «Ahora es hora de volver a casa. ¿Mamá preparó algo rico?». Adelina asintió. Una cazuela de carne y una tarta dulce. Y mate, por supuesto. La familia se dirigió hacia la casa, una gran estructura de un piso de estilo tradicional, rodeada de altos eucaliptos. Adelina caminaba tomada de la mano de Mateo, y Ricardo cabalgaba junto a Sofía en la montura. La casa les recibió con frescor y olores familiares, productos recién horneados, especias y muebles de cuero. Durante el almuerzo, Ricardo habló de los planes para la cosecha, de la nueva maquinaria que iba a comprar y de cómo se ampliaría la granja en los próximos años. Adelina escuchaba, fijándose en los ojos ansiosos de su marido. Su entusiasmo era siempre contagioso. «¿Recuerdas cómo empezamos?», preguntó, sirviendo el mate en tazas. «Solo un pequeño campo y un viejo tractor». Ricardo sonrió. «Y me traías el almuerzo todos los días en el mismo campo porque no podíamos permitirnos descansos». «Y ahora tenemos todo un imperio», comentó Mateo con orgullo. Después de comer, los niños se fueron a hacer los deberes mientras Adelina se ocupaba de las tareas domésticas. Le encantaban esas tardes, en las que la casa se llenaba de un bullicio tranquilo y acogedor. Mientras tendía la colada en el patio, observaba cómo Ricardo y Mateo sacaban los caballos del establo. Su corazón se llenaba de calidez cuando su marido le enseñaba pacientemente a su hijo a tensar la cincha. Al atardecer, cuando el sol empezaba a ponerse, Ricardo propuso hacer un picnic en su prado favorito, cerca de la casa.
Sofía corrió entusiasmada a preparar una cesta de picnic y Mateo se ofreció voluntario para llevar las mantas. El césped estaba situado en una pequeña colina que dominaba la propiedad. Ricardo y su hijo encendieron rápidamente una hoguera y pronto el aire se llenó de olor a humo y carne asada. Adelina extendió las mantas y sacó comida de la cesta, observando cómo Sofía recogía flores silvestres en los alrededores. «Todo esto será tuyo algún día, hijo», dijo Ricardo, pasando el brazo por los hombros de Mateo y mirando hacia los campos que se extendían abajo. «También mío». Sofía se acercó corriendo con el brazo lleno de flores. «Por supuesto, cariño». Ricardo rió, tirando de su hija hacia él. Adelina miró a su familia, iluminada por la cálida luz del fuego, y sintió que su corazón rebosaba de felicidad. Todo lo que tenían ahora era el resultado de 15 años de trabajo, amor y devoción mutua. Recordó cada paso de su viaje, la primera compra de tierras, la primera cosecha, el nacimiento de los hijos, la expansión gradual de la granja. Las estrellas ya empezaban a aparecer en el cielo cada vez más oscuro cuando Sofía se quedó dormida con la cabeza de su madre en el regazo. Mateo también empezaba a picotearse la nariz, aunque intentaba mantener la compostura. Ricardo echó otro tronco al fuego y se sentó junto a su mujer, rodeándole los hombros con el brazo. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «a veces no creo que todo sea real, que realmente tengamos todo esto». Adeline se apretó contra su hombro, respirando el aroma familiar del cuero y el tabaco. «Nos lo merecemos, cada hectárea, cada cabeza de ganado». Estuvieron sentados así mucho tiempo, mirando cómo se apagaba el fuego y haciendo planes para el futuro. Adelina se sentía completamente feliz y segura, sin darse cuenta de que muy pronto este idilio se derrumbaría como un castillo de naipes ante una ráfaga de viento. La mañana empezó como de costumbre. En la cocina se oía el aroma del café recién hecho y el tintineo de los platos. Adelina preparaba el desayuno, mirando de vez en cuando por la ventana, donde los primeros rayos de sol doraban las copas de los eucaliptos. Sofía estaba sentada a la mesa, picoteando somnolienta sus copos de avena con una cuchara, mientras Mateo repetía apresuradamente sus deberes de matemáticas. «¿Dónde está papá?», preguntó Sofía, fijándose en el asiento vacío de la mesa. «Se fue temprano esta mañana a la ciudad», respondió Adelina, tratando de ocultar la ligera preocupación en su voz. «Dijo que tenía que reunirse con unos proveedores». Era el tercer viaje de Ricardo a la ciudad en los últimos 15 días. En el pasado, ella se había ocupado sobre todo de esos asuntos, pues se le daban mejor las negociaciones y el papeleo, pero últimamente su marido insistía cada vez más en hacerlo por su cuenta. Cuando los niños se fueron al colegio, Adelina se dedicó a sus tareas habituales. Revisó los libros, hizo algunas llamadas a clientes habituales, comprobó el estado de los almacenes de grano. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de sus pensamientos ansiosos. A mediodía se dirigió a los establos. Al pasar por delante de los prados, se dio cuenta de que había que renovar la valla. La madera empezaba a pudrirse en algunos sitios. Tormento, el caballo favorito de Ricardo, ladró al verla. Adelina sacó una manzana guardada del bolsillo y se la dio al caballo. «Al menos sigue siendo el mismo», murmuró, acariciando el hocico aterciopelado del animal. El encargado de la cuadra, el viejo Pablo, salió de la oscuridad de los establos, limpiándose las manos en el delantal. «Señora Montenegro, estaba a punto de hablar con usted sobre la entrega de un nuevo lote de forraje». Hablaron de asuntos domésticos y Adelina se sintió un poco mejor. Al menos esta parte de sus vidas permanecía sin cambios, claramente organizada y comprendida. Cuando volvió a la casa, encontró a Dolores, su suegra, que llegaba sin avisar, como de costumbre. La mujer, alta y recta como un palo, estaba sentada en el salón y miraba a su alrededor con tristeza. «Adeline, cariño, has descuidado completamente la casa», le dijo en lugar de saludarla.
Mira cuánto polvo hay en el alféizar. Adelina sonrió con recato. Buenos días, doña Dolores. No esperaba verla hoy. Pasaba por aquí y pensé en ver cómo estaban mis nietos. ¿Está Ricardo en casa? Está en la ciudad por negocios. ¿Otra vez? Dolores enarcó una ceja. Últimamente viene mucho. Había una nota extraña en la voz de su suegra que hizo que Adelina sintiera frío en su interior. Era como si Dolores supiera algo de lo que ella no hablaba. El día transcurrió lentamente. Adelina hacía lo de siempre: revisar las cuentas, preparar el almuerzo, ayudar a los niños con sus lecciones. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Ricardo. Antes siempre llamaba cuando llegaba tarde a la ciudad. Hoy no había recibido ninguna llamada ni ningún mensaje suyo. Al anochecer, oyó el ruido familiar de un coche que se detenía. Al mirar por la ventana, vio a Ricardo aparcando su camioneta negra en el patio. Parecía cansado, pero extrañamente animado. «¿Qué tal la reunión?», le preguntó mientras entraba en la casa. «Bien», respondió él distraídamente, evitando mirarla a los ojos. «Igual que siempre. No has llamado en todo el día». «He estado ocupado». Pasó junto a ella hacia el cuarto de baño y un momento después se oyó el sonido del agua corriendo. Durante la cena, Ricardo guardó un silencio desacostumbrado, respondiendo solo de vez en cuando a las historias entusiastas de los niños sobre la escuela. Adelina lo observaba, fijándose en gestos nuevos y desconocidos, la forma en que golpeaba nerviosamente el borde del plato con el tenedor, la forma en que consultaba el teléfono con frecuencia. Por la noche, cuando los niños dormían, se sentó a su lado en el sofá del salón. Ricardo estaba mirando unos papeles, frunciendo las cejas. «¿Pasa algo?», preguntó en voz baja. «Últimamente estás un poco raro». «No pasa nada», respondió él, sin apartar los ojos de los papeles. «Solo mucho trabajo». «¿Quizás pueda ayudar? Antes siempre solucionábamos las cosas juntos». Finalmente levantó la vista hacia ella. «No hace falta, puedo hacerlo yo sola». Había una dureza desconocida en su voz que hizo que a Adeline le doliera el corazón. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el cielo cada vez más oscuro. La habitación se reflejaba en el cristal, acogedora, familiar hasta el último detalle, pero, por alguna razón, repentinamente extraña. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo similar. Ricardo iba cada vez más a menudo a la ciudad, volvía tarde y hablaba poco. Adelina intentaba seguir con sus asuntos como de costumbre, pero todo se desmoronaba. Incluso los trabajadores notaron el cambio. Ella los oía cuchichear a sus espaldas. Una mañana, mientras ordenaba un cesto de ropa limpia, encontró en el bolsillo de la camisa de Ricardo un cheque de un restaurante de la ciudad. Un restaurante caro que ella ni siquiera sabía que existía. 2 copas de vino, 2 platos principales. Adelina se quedó mirando el papel durante un buen rato, sintiendo un nudo en la garganta. Por la noche intentó hablar con su marido sobre el asunto, pero él la rechazó irritado. «Era una reunión de negocios. ¿Me estás siguiendo?» «No, es que... estoy preocupada. Hemos dejado de hablarnos». «Porque siempre estás buscando problemas donde no los hay», se levantó de la mesa. «Tengo trabajo que hacer». Adeline permaneció sentada en la cocina, mirando al vacío. Al otro lado de la ventana crujían los eucaliptos. En algún lugar a lo lejos las vacas mugían al volver del pasto, los sonidos familiares de su granja, de su vida. Pero algo era sutilmente diferente, como si hubiera notas falsas en la melodía familiar. Recordó su picnic junto al fuego unas semanas atrás, las caras felices de sus hijos, los planes para el futuro. Parecía que había sido en otra vida. Ahora incluso sus desayunos juntos se habían convertido en silenciosas sentadas alrededor de la mesa, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Dolores empezó a aparecer con más frecuencia de lo habitual. Aparecía en la casa de repente, como si se materializara de la nada,
y mantenía largas conversaciones con su hijo a puerta cerrada en su estudio. Cuando Adeline intentaba participar, la conversación se interrumpía de inmediato o se convertía en generalidades. «Tienes que hacer más cosas en casa», repetía su suegra a cada oportunidad. «Una mujer debe saber cuál es su lugar». Adeline no respondía a estos arrebatos. Se sentía como en una niebla, realizando mecánicamente las tareas cotidianas e intentando mantener la calma por el bien de los niños. Pero por la noche, despierta junto a su silencioso marido, sentía que su mundo se desmoronaba poco a poco. Empezó a notar otras pequeñas cosas. Una camisa nueva que no se había comprado, el olor desconocido del perfume en el cuello de él, la sonrisa ocasional cuando miraba su teléfono. Cada detalle era como un golpe que ensanchaba poco a poco la grieta de su corazón. El día comenzó con el estridente canto de los gallos en el patio. Adeline ya estaba despierta. El sueño se había convertido en un invitado poco frecuente en su vida en las últimas semanas. Estaba tumbada mirando al techo y escuchando la respiración acompasada de Ricardo. El sonido antes la tranquilizaba, pero ahora cada respiración le producía dolor en el pecho. Se levantó antes de lo habitual y bajó a la cocina. Mecánicamente sacó los platos, encendió la cafetera y empezó a preparar el desayuno. Apenas había luz fuera de la ventana, y el crepúsculo previo al amanecer daba a la familiar cocina un aspecto fantasmal. Sofía bajó primero, somnolienta y despeinada como de costumbre. «Mamá, hoy llegas temprano», bostezó, subiéndose a la silla. «Hay mucho que hacer, cariño». Adeline puso un plato de huevos revueltos delante de su hija. «Come mientras está caliente». Mateo apareció a continuación, ya completamente vestido con su uniforme escolar. Últimamente estaba más taciturno, como si percibiera la tensión entre sus padres. Ricardo bajó el último, abrochándose las mangas de la camisa. «Llegaré tarde esta noche», dijo, sin siquiera sentarse a la mesa. «Tengo que ocuparme de unos asuntos en la ciudad». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Adeline, intentando que su voz sonara informal. «Cosas del trabajo», contestó brevemente, cogió una manzana de la mesa y se dirigió a la salida. «Papá, prometiste ayudarme hoy con mi proyecto de ciencias», le recordó Mateo. Ricardo se quedó inmóvil en la puerta durante un segundo. «Lo siento, hijo. En otra ocasión». Sin su marido ni sus hijos, Adelina estaba sola en la casa vacía. Recogió metódicamente la mesa, lavó los platos, limpió las encimeras. Cada movimiento era difícil, como si se moviera bajo el agua. En el despacho de Ricardo, donde había ido a regar las flores del alféizar, le llamó la atención el teléfono que él había olvidado. No era propio de él. Nunca se dejaba el teléfono en casa. Adeline se quedó mirando el aparato silencioso durante unos instantes, luchando contra la tentación. Luego lo cogió con decisión. El teléfono estaba protegido con contraseña, pero ella conocía la combinación. El cumpleaños de Mateo. Su marido siempre era sentimental con esas cosas. Dentro encontró unas cuantas llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje. «Esperándote en nuestra casa esta noche, M». Le temblaron las manos y el teléfono se le escapó, golpeando la alfombra con un ruido sordo. Adeline bajó lentamente a la silla de su marido, sintiendo que la habitación empezaba a nadar ante sus ojos. Cuando se le pasó el mareo, tomó una decisión. Se cambió rápidamente de ropa, cogió las llaves del coche y se dirigió a la ciudad. Conocía todos los lugares donde Ricardo solía celebrar sus reuniones de negocios y decidió visitarlos. La ciudad la recibió con su bullicio habitual. Adelina pasó lentamente por delante de restaurantes y cafés conocidos, buscando la camioneta negra de su marido. A la tercera hora de búsqueda, la vio aparcada frente a un pequeño restaurante del casco antiguo. Adeline aparcó en la acera de enfrente y esperó. El corazón le latía con tanta fuerza que creía oírlo incluso a través de las ventanillas cerradas del coche. El tiempo transcurría dolorosamente lento.
Por fin se abrió la puerta del restaurante y Ricardo salió. No estaba solo. Junto a él caminaba una mujer joven, alta, delgada, con el pelo largo y oscuro. Se detuvieron delante del coche y Adelina vio que Ricardo apartaba suavemente un mechón de pelo de la cara de su acompañante antes de besarla. El gesto, tan familiar, tan íntimo, fue como una puñalada en el corazón. Era exactamente como él mismo la había tocado una vez. Adeline se tapó la boca con una mano, conteniendo un grito. No recordaba cómo había llegado a casa de su hermana Camila. Solo despertó cuando abrió la puerta y exclamó temerosa: «Adelina, ¿qué pasó?» «Él está con alguien», se le cortó la voz. «Los vi juntos». Camila la llevó a la casa, la sentó en el sofá y le trajo agua. Adelina narró confusamente, confundiendo sus palabras, haciendo pausas de vez en cuando para secarse las lágrimas. «Debería haberlo sabido antes», dijo. «Todos esos viajes a la ciudad, los regresos tardíos, la ropa nueva». «No es culpa tuya». Camila abrazó a su hermana con fuerza. «No hiciste nada malo». Estuvieron sentadas así durante horas. Camila trató de alimentar a su hermana, pero Adelina no podía tragar ni un bocado. Solo pensaba en volver a casa y mirar a los ojos a sus hijos. Cuando por fin regresó, ya estaba oscureciendo. Los niños estaban en casa. Sofía estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Mateo estaba viendo la televisión en la sala de estar. Ricardo aún no había vuelto. «Mamá, ¿dónde has estado?», preguntó Sofía. «Estábamos preocupados». «Solo tenía que hacer algunos recados, cariño». Adelina besó a su hija en la parte superior de la cabeza, tratando de mantener su voz sonando normal. Hizo la cena, ayudó a los niños con los deberes, los acostó, todo como siempre, como si su mundo no se estuviera desmoronando. Solo cuando la casa quedó en silencio se permitió sentarse en la cocina y romper a llorar. Ricardo regresó pasada la medianoche. Adelina seguía sentada en la cocina mirando la oscuridad desde la ventana. «¿Por qué no estás dormida?», preguntó, congelado en la puerta. «Te estaba esperando», le miró a los ojos. «Quería preguntarte cómo había ido la reunión». Algo en su voz le hizo desconfiar. «Normal, una reunión de negocios normal. ¿Con esa hermosa morena?». Adeline lo vio palidecer. «La he visto hoy, fuera del restaurante». Hubo un silencio pesado. Entonces Ricardo se hundió pesadamente en la silla frente a ella. «Iba a decírtelo», empezó. «¿Cuándo?». «Después de haber destruido por completo nuestra familia». «Adeline», se frotó la cara con las manos. «Quiero el divorcio». Esas palabras, aunque esperadas, golpearon como una bofetada en la cara. Adeline sintió que el aire se le atascaba en la garganta. 15 años, susurró. 15 años de nuestras vidas, nuestros hijos, nuestro hogar, ¿y lo tachas todo así como así? Todo se civilizará. Su voz sonaba casi tranquila. Lo arreglaremos todo conforme a la ley. No tienes nada de qué preocuparte. ¿Nada de qué preocuparse? Ella se rió, y esa risa sonó más como un sollozo. ¿Tienes idea de lo que nos estás haciendo? ¿A los niños? Los niños lo entenderán, con el tiempo. Adeline se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas. ¿Quién es? No importa. Para mí sí. Tengo derecho a saber por quién estás destruyendo nuestra familia. No es nada grave, desvió la mirada. Es que las cosas han cambiado. Hemos cambiado. Ella sabía que estaba mintiendo. Lo sabía con la misma certeza que sabía que el sol salía por el este, pero ya no tenía fuerzas para discutir. Salió en silencio de la cocina y subió al dormitorio, donde se tumbó en la cama sin desvestirse. Pasó la noche en vela, escuchando a Ricardo que se paseaba escaleras abajo. Por la mañana se marchó, cerrando la puerta sin hacer ruido. Adelina miró el techo y pensó en lo extraña que era la vida. Ayer lo tenía todo y hoy solo le quedaba el vacío y el dolor en el pecho.
La mañana gris recibió a Adelina con una llovizna. Se paró frente al espejo del baño, tratando de disimular las ojeras. Hoy tenía cita con el abogado y no quería parecer rota. Los niños llevaban una semana con Camila. No podía dejar que vieran cómo se desmoronaba su familia. Le temblaba la mano mientras se pasaba un lápiz por el párpado inferior. El espejo reflejaba a una mujer pálida de mirada apagada. Apenas se reconocía. Había adelgazado tanto en los últimos días que su traje de negocios favorito ahora colgaba de una bolsa. La oficina del bufete estaba en un edificio antiguo del centro de la ciudad. Adelina había llegado pronto y ahora estaba sentada en la recepción, mirando los diplomas amarillentos de las paredes y las persianas anticuadas de las ventanas. El aire olía a polvo y papel viejo. Ricardo se presentó exactamente a la hora acordada. Parecía tranquilo y confiado, como si hubiera venido a una reunión de negocios rutinaria. Dolores le seguía como una sombra, y eso sorprendió a Adeline. No esperaba ver aquí a su suegra. «Buenos días», saludó Ricardo secamente. Adelina solo asintió como respuesta. Dolores se volvió desafiante, fingiendo estudiar un cuadro de la pared. El abogado, un hombre mayor con una barba canosa pulcramente recortada, les invitó a pasar al despacho. Se sentaron alrededor de un enorme escritorio de caoba, Ricardo y Dolores a un lado, Adelina al otro. Esta disposición parecía acentuar el abismo que los separaba. «He preparado todos los documentos necesarios para el procedimiento de divorcio. Vamos a discutir los términos de la división de bienes». «¿Qué división?», intervino Dolores. «Todos los bienes pertenecen a nuestra familia». Adelina miró perpleja a su suegra y luego a su marido. «¿De qué está hablando?». Ricardo tosió. «Verá, técnicamente todos los bienes de nuestra casa están escriturados a nombre de mi madre». «¿Qué?». Adelina sintió que la sangre se le salía de la cara. «¿Cómo es posible? Construimos este negocio juntos». «Se hizo para optimizar la tributación», explicó Ricardo con calma. «Puro trámite formal». «¿Cuándo?», le tembló la voz. «¿Cuándo lo hicisteis?». «Hace 2 meses». Adeline sintió que se le revolvía el estómago. Hace 2 meses, cuando empezaron sus frecuentes viajes a la ciudad, su extraño comportamiento y las conversaciones secretas con su madre. «Lo planeaste todo», susurró. «Preparando el divorcio con antelación, reescribiendo la propiedad». Solo protegía el negocio familiar. Ricardo no la miró a los ojos. «Es una decisión empresarial razonable». ¿Razonable? Adelina se levantó de un salto de la silla. «Durante 15 años he invertido mi vida en esta granja. Cada hectárea de tierra, cada cabeza de ganado, mi trabajo ha ido en todo». «Por favor, siéntese», le pidió suavemente el abogado. «Discutamos esto con calma». «¿Con calma?». Adeline se rió, y esa risa sonó más como un sollozo. «¿Quieres que discuta con calma cómo me estafaron?». «Nadie te estafó», intervino Dolores. «Siempre has sido propiedad de la familia Montenegro, y tú solo trabajabas en el negocio familiar». «Yo era su esposa». Adelina golpeó la mesa con la palma de la mano. «La madre de sus hijos, socia en todo». «Era», señaló Dolores con frialdad. «Eso ya es pasado». Adelina desvió la mirada hacia Ricardo. «¿De verdad vas a permitirlo, después de todo lo que ha pasado entre nosotros?». «Te dejaré una casa en la ciudad», habló él en tono comercial, como si estuviera hablando de una transacción normal. «Y pagaré una generosa pensión alimenticia». «¿Una casa en la ciudad?». Ella negó con la cabeza. «¿Esa casita que te dio tu tío? ¿Ese es tu precio por 15 años de mi vida?». «Es una oferta muy generosa», comentó Dolores. «Muchas mujeres de tu posición reciben mucho menos». Adeline sintió que algo se rompía en su interior. Se hundió lentamente en su silla, mirando fijamente los papeles que tenía delante. «Tú planeaste todo esto»,
dijo en voz baja. Tú y tu madre, preparados de antemano para dejarme sin nada. Solo firma los papeles, Adelina, dijo Ricardo cansado. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Le tembló la mano al coger el bolígrafo. Las letras se desdibujaron ante sus ojos, pero se obligó a leer cada línea del acuerdo. Con cada palabra sentía que una parte de ella moría, una parte que aún creía en el amor, la honestidad y la justicia. Cuando firmó la última página, sintió la mirada triunfante de Dolores. Su suegra siempre la había detestado, pensaba que no era lo bastante buena para su hijo. Ahora por fin se había salido con la suya. Enhorabuena, dijo Adeline, levantándose de la mesa. Has ganado. Espero que te atragantes con esta victoria. Salió del despacho sin mirar atrás. La recepción seguía oliendo a polvo y papel viejo, pero ahora el amargo sabor de la traición se unía a esos olores. Fuera, se dirigió al banco más cercano y se dejó caer pesadamente sobre él. La lluvia se intensificó, pero no se dio cuenta de que el agua corría por su cara, mezclándose con sus lágrimas. Los transeúntes pasaban a toda prisa, escondidos bajo los paraguas, sin que nadie prestara atención a la mujer que lloraba. El teléfono vibró en su bolsillo. Camila estaba llamando. Adelina no contestó. No podía hablar ahora. No podía explicarle a su hermana que se había quedado sin nada, que la persona en la que más confiaba en el mundo la había traicionado a sangre fría. Ante sus ojos pasaron imágenes de su vida en común. Los primeros años cuando empezaban, las noches en vela sobre los libros de cuentas, la alegría de sus primeros éxitos, el nacimiento de sus hijos. Cada recuerdo resonaba ahora con dolor, como sal restregada en una herida abierta. Permaneció así sentada, sin darse cuenta ni de la lluvia ni del tiempo. Cuando por fin se levantó, sus piernas apenas podían sostenerla. Cuando llegó al coche, permaneció sentada al volante durante largo rato, incapaz de arrancar el motor. Por el retrovisor vio a Ricardo y Dolores saliendo del edificio de oficinas. Hablaban animadamente de algo, y su suegra tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro. Adelina se dio la vuelta, sintiendo que las náuseas volvían a subirle por la garganta. No recordaba cómo había llegado a la casa de Camila. Su hermana abrió la puerta y, al ver su estado, la abrazó en silencio. Del fondo de la casa llegaban voces de niños que miraban dibujos animados sin saber que sus vidas acababan de cambiar para siempre. «¿Qué voy a hacer ahora?», susurró Adeline cuando se quedaron solas en la cocina. Camila le apretó la mano con fuerza. «Ya se nos ocurrirá algo. No estás sola». Pero Adelina ya sabía lo que iba a hacer. En algún lugar profundo, bajo las capas de dolor y desesperación, una chispa comenzaba a encenderse. Una pequeña pero ardiente chispa de venganza. Pasó una semana. Adelina se quedó con su hermana, ocupando una pequeña habitación de invitados en el primer piso. Por la noche pasaba horas en vela, mirando por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad. Durante el día realizaba mecánicamente algunas acciones. Preparaba el desayuno para los niños, ayudaba con las clases, lavaba la ropa, limpiaba, pero todo parecía irreal, como si se estuviera viendo a sí misma desde fuera. Camila intentó animar a su hermana, sacarla de ese estado. Le llevaba sus libros favoritos, ponía música, intentaba hablar con ella. Pero Adelina respondía con una sola palabra. Podía quedarse sentada en una silla durante horas, con la mirada perdida en un punto. «Mamá, ¿por qué no volvemos a casa?», preguntó Sofía una mañana mientras Adelina se trenzaba el pelo antes de ir al colegio. «Tenemos que quedarnos un tiempo con la tía Camila», respondió ella, tratando de mantener la calma. «Pero, ¿por qué? Papá nos echa de menos. Llamó ayer». Adeline se quedó quieta un momento, agarrando con las manos el sedoso cabello de su hija. Luego continuó tejiendo, tratando de respirar uniformemente. A veces los adultos necesitan tiempo para ordenar sus relaciones. Mateo
que estaba desayunando en la mesa, levantó la vista de su plato. «¿Te vas a divorciar, verdad?» La pregunta sonó tan repentina que a Adelina se le cayó el cepillo del pelo. Miró a su hijo. A los 12 años a veces parecía sorprendentemente maduro. «Mateo», empezó ella, pero él la interrumpió. «No soy estúpido, mamá. Lo entiendo todo. Los padres de Pablo en el colegio también se divorciaron el año pasado». Sofía se dio la vuelta con los ojos llenos de lágrimas. «No es verdad. Dime que no es verdad, mamá». Adeline atrajo hacia sí a las dos niñas y las abrazó con fuerza. Su calor y el olor familiar del champú para bebés le hicieron un nudo en la garganta. «Lo siento mucho», susurró. «Lo siento mucho, familia mía». Todo el día después de esa conversación, no había encontrado un lugar donde estar. Vagaba por la casa como un fantasma, moviendo las cosas de un sitio a otro, tomándose varias veces para limpiar las ventanas ya limpias. Por la noche, cuando los niños dormían, se sentó en la cocina con Camila. Su hermana había preparado té de manzanilla y sacado unas galletas, pero Adeline no podía tragar ni un bocado. «Tengo que hacer algo», dijo por fin. «No puedo seguir así». Camila miró a su hermana con atención. «¿Qué quieres decir?» «No puede irse sin más, llevarse todo lo que hemos construido juntos, dejarnos a mí y a los niños sin nada». «Podemos ver a otro abogado», sugirió Camila. «Todavía podría haber una oportunidad de impugnar». «No», Adelina negó con la cabeza. «Ha pensado en todo. Todo el papeleo está perfecto. Su madre se encargó de ello». Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera lloviznaba una fina lluvia. Las gotas resbalaban por el cristal y distorsionaban la luz de las farolas. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó en voz baja. «No que haya encontrado a otra persona. No es que me traicionara. Es que lo planeó todo. Meses de preparación, reescribiendo propiedades, consultando abogados, durmiendo en la misma cama conmigo, desayunando en la misma mesa, abrazándome, y todo mientras se preparaba para apuñalarme por la espalda». Camila se acercó y le puso una mano en el hombro. «Adelina, me estás asustando. ¿En qué estás pensando?» «En la justicia». Adelina se volvió hacia su hermana y había un brillo extraño en sus ojos. «Él debe sentir lo que yo siento, perder todo lo que le importa». «Hermana», Camila apretó su hombro con más fuerza. «No hagas ninguna estupidez. Piensa en los niños. Solo pienso en ellos, en cómo les robó el futuro que habíamos planeado, todas las oportunidades que podrían haber tenido». Se separó de su hermana y comenzó a pasearse por la cocina, juntando nerviosamente las manos. «¿Sabes que prometió enviar a Mateo a estudiar a Buenos Aires? A la mejor escuela del país. Y Sofía soñaba tanto con su caballo. Ahora no tendrá nada de eso, porque su padre es un cobarde y un traidor». «El tiempo pondrá todo en su lugar», dijo Camila suavemente. «Lo importante es que te tienen a ti». «¿Tiempo?», Adeline sonrió amargamente. «No, hermana. A veces necesitas un poco de ayuda con el tiempo». Se detuvo ante la mesa de la cocina, pasó la mano por la superficie lisa. «¿Sabes lo que he aprendido esta semana? Que el dolor puede convertirse en fuerza. Solo tienes que encontrar la manera correcta». Camila observó a su hermana con ansiedad. En la penumbra de la cocina, el rostro de Adelina parecía drenado, afilado, y había algo nuevo en sus ojos, una oscura determinación. «¿Qué estás tramando?», preguntó al fin. «Aún no lo sé». Adeline volvió a sentarse a la mesa. «Pero encontraré la manera. Me lo ha quitado todo, mi casa, mi negocio, mi dignidad. ¿Crees que voy a dejar que se vaya y viva feliz para siempre con esa chica?» Su voz temblaba de rabia apenas contenida. Camila nunca había visto a su hermana así. La siempre reservada y juiciosa Adeline parecía haberse convertido en una persona diferente.
Jura que no harás nada ilegal, exigió. Adeline solo sonrió, una sonrisa extraña y desconocida. No te preocupes, hermanita, no haré nada que no se merezca. Pasó los días siguientes dándole vueltas al plan. Por fuera parecía más tranquila, incluso empezó a sonreír a los niños, pero en su interior era como si el mecanismo de una bomba de relojería estuviera funcionando, contando metódicamente el tiempo que faltaba para que explotara. Caminó mucho por la ciudad, estudiando las rutas, memorizando los horarios de tiendas e instituciones. Varias veces pasó por delante de su antigua casa, observando los movimientos de Ricardo. El viejo guarda de la hacienda aún conversaba con ella y le informaba sobre el horario de trabajo, cuándo se traía el combustible para la maquinaria, cuándo y dónde se almacenaban las cosechas. Camila notaba estos cambios en su hermana, pero intentaba no interferir. Solo a veces, a altas horas de la noche, oía a Adelina llorar en silencio en su habitación, con la cara hundida en la almohada. Una mañana, después de acompañar a los niños a la escuela, Adelina se sentó a la mesa de la cocina y sacó un cuaderno. Su mano anotaba con confianza, hacía listas, dibujaba diagramas. El plan iba tomando forma poco a poco. ¿Vas a algún lado?, preguntó Camila al ver que su hermana guardaba cosas en la bolsa de deporte. Sí, tengo que ir a un lugar, respondió Adelina sin levantar la vista. ¿Cuidarás a los niños? Claro, pero... Camila vaciló. No harás ninguna tontería, ¿verdad? Adelina finalmente miró a su hermana. La mirada era tranquila, casi serena. No te preocupes, solo quiero asegurarme de que se haga justicia. Aquella noche permaneció sentada en la habitación de los niños durante largo rato, observándolos dormir. Sofía acunaba con fuerza a su osito de peluche favorito mientras dormía. Mateo se desperezaba en la cama, tirando la manta. Adeline cubrió cuidadosamente a su hijo y ajustó la almohada de su hija. «Lo siento», susurró, «pero a veces una madre tiene que hacer lo que tiene que hacer». Salió de la habitación, cerró la puerta en silencio y bajó a la cocina. Sacó un cuaderno del bolso y volvió a repasar sus notas. Todo estaba listo. Solo quedaba esperar el momento oportuno. Aquella noche por fin durmió tranquila, sin lágrimas, sin pesadillas, sin dar vueltas de un lado a otro. Era como si hubiera tomado una decisión que su alma torturada había aceptado. El día avanzaba cuando Adeline, sin saber por qué, pasó en coche por delante de su antigua casa. Quizá le atraía ver el lugar donde habían pasado los mejores años de su vida, o quizá solo quería asegurarse de que la decisión que había tomado era la correcta. Cuando llegó a la puerta, vio al viejo Pablo barriendo el patio delante de los establos. Su figura encorvada le resultaba tan familiar, tan querida, que le dolía el corazón. Pablo llevaba más de una década trabajando para ellos. No era un simple empleado, sino más bien un miembro de la familia. «Buenas noches, Pablo», bajó la ventanilla del coche. El anciano levantó la vista y su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa. «Señora Adelina, qué alegría verla». Se acercó al coche, apoyándose en su escoba. «Nos habíamos olvidado completamente de usted. Los caballos te echan de menos, sobre todo Tormento, dejó de comer cuando te fuiste». Adeline sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Venía a menudo a los establos, sobre todo cuando se sentía mal. Los caballos siempre la entendían sin palabras. «¿Cómo estás por aquí, Pablo?», preguntó en voz baja. El viejo negó con la cabeza. Señora, todo ha cambiado. La nueva ama le tiene miedo a los caballos, ¿te imaginas? Y el señor Ricardo ahora es diferente». En ese momento, la puerta principal de la casa se abrió con estrépito. Una mujer joven, alta y esbelta, con un caro vestido de verano, salió corriendo al porche. Ricardo se apresuró a seguirla. «¿Qué haces aquí?», gritó la mujer dirigiéndose al coche. «Esto es propiedad privada. Fuera de aquí». Adelina sintió que el color le inundaba la cara.
Nunca había visto tan de cerca a la amante de su marido. «Estoy hablando con una vieja amiga», respondió, tratando de mantener la calma. «¿Una amiga?». La mujer soltó una carcajada estridente. «Es nuestra empleada, y tú no eres más que una ex mujer que no puede enfrentarse a la realidad. Patético, perdedor». «María, no». Ricardo intentó intervenir, pero su voz sonaba insegura. «¿Que no haga qué?». Su ama se volvió hacia él. «Nos está siguiendo, nos está espiando. Le exijo que haga algo». «No te atrevas a hablarle así a la señora Adelina», tronó de pronto Pablo, enderezándose hasta alcanzar toda su estatura. «Ella construyó esta finca con el señor Ricardo. Ella...». «Cállate». Ricardo le cortó en seco. «No es asunto tuyo, Pablo». «No, es mío». El viejo agarró la escoba con manos temblorosas. «He callado demasiado tiempo. Ha traicionado a una buena mujer, señor. Ha cambiado el amor verdadero por... Puede retirarse», dijo fríamente Ricardo. «Recoge tus cosas y lárgate». Se hizo un gran silencio. Adelina miró a su marido y no lo reconoció. ¿A dónde se había ido el hombre justo y cariñoso que ella amaba? «En esto te has convertido», dijo en voz baja, «en traicionar no solo a mí, sino a quienes te han sido leales durante años». «Vete de aquí», siseó Ricardo, «y no vuelvas a aparecer». «Oh, me iré». Adelina arrancó el coche. «Pero ¿sabes qué, Ricardo? Odio en lo que te has convertido. No eres el hombre con el que me casé, no eres nada». Se volvió hacia Pablo. «Siento lo que ha pasado». «No se disculpe, señora», el viejo negó con la cabeza. «No es culpa suya». Adelina dio media vuelta y se alejó, mirando por el espejo retrovisor a las figuras que se alejaban. Las manos sobre el volante le temblaban de rabia, pero en su interior había una extraña claridad. Las últimas dudas habían desaparecido. El plan que había estado meditando durante los últimos días ya no parecía algo que temer, ahora era algo inevitable. Condujo de vuelta a casa con un pensamiento dándole vueltas en la cabeza. Pronto, todo acabará pronto. La noche estaba inusualmente tranquila. Incluso las cigarras, que normalmente llenaban el aire con sus gorjeos, estaban silenciosas, como si estuvieran anticipando algo. Adeline estaba sentada en su coche, aparcado en una carretera rural que daba a los campos de Montenegro. En el maletero llevaba una bolsa de deporte con sus cosas esenciales. Había elegido deliberadamente aquella noche, seca y sin viento, cuando el trigo maduro se erguía en una densa muralla dorada. Ricardo tenía previsto empezar la cosecha dentro de 2 días. Ella lo sabía por el viejo Pablo, que aún compartía con ella las noticias de la granja. Eran las 9 de la noche. Las luces estaban encendidas en la casa de la colina, donde solía estar su dormitorio. Probablemente dormía ahora la joven por la que Ricardo había destruido su familia. Adelina agarró el volante con tanta fuerza que le dolían los nudillos. Sacó el teléfono y marcó el número de Camila. ¿Ya se durmieron los niños? Sí, acabo de acostarlos. La voz de su hermana sonaba preocupada. Adelina, ¿dónde estás? No te preocupes, solo tengo algo que hacer. Por favor, ten cuidado. Adelina sonrió. La precaución era la última cosa en su mente en este momento. Su corazón latía firme, sus manos no temblaban. Todas las dudas habían quedado atrás. A las 10, las luces de la casa se apagaron. Adeline esperó otra hora, observando las oscuras ventanas. El frescor de la noche penetraba en el coche a través de la ventanilla abierta, trayendo consigo los olores del grano maduro y las hierbas del campo. Por fin salió del coche y sacó su bolso del maletero. Sus ropas oscuras la hacían casi invisible en la oscuridad de la noche. Se movió despacio, con cautela, manteniéndose a la sombra de los árboles que crecían a lo largo de la carretera. Su primer objetivo fue un granero donde se almacenaban los aperos de labranza. Abrió la cerradura de la puerta con facilidad. Sabía dónde guardaba Ricardo las llaves de repuesto. Dentro olía a gasóleo y aceite de maquinaria.
Enormes cosechadoras y tractores se erguían en oscuras siluetas, listos para la jornada de trabajo de mañana. Adelina caminó metódicamente alrededor de cada máquina, haciendo lo que tenía en mente. Sus movimientos eran precisos, medidos. Conocía bien la maquinaria, ya que había ayudado a su marido a dirigir la granja durante 15 años. Salió del granero y se dirigió a los campos. El trigo maduro le llegaba a la cintura. Caminó por él, sintiendo cómo las espigas le arañaban las palmas de las manos. Antes le encantaba esa sensación, pero ahora cada roce le traía recuerdos dolorosos. Se detuvo en varios lugares, sacando los objetos necesarios de su bolsa. Trabajó metódicamente, tomándose su tiempo, mirando siempre hacia la oscura casa de la colina. Pero allí todo permanecía en silencio, solo las estrellas titilaban indiferentes en el cielo nocturno. El último punto era un viejo granero de madera al borde del campo, donde se almacenaban heno y diversos aperos. Aquí fue donde más tiempo pasó. Al marcharse, echó un último vistazo a las propiedades de Montenegro, los campos, los graneros, los establos, la casa de la colina, todo lo que una vez había sido su vida. De vuelta al coche, Adeline sacó del bolsillo un pequeño mando a distancia. No le tembló la mano al pulsar el botón. Durante un segundo no ocurrió nada, y luego se oyó un estallido ensordecedor en el silencio de la noche. La primera llama apareció en el extremo del campo, una pequeña luz que parecía una luciérnaga en la oscuridad. Unos segundos más tarde, llamas similares se encendieron en otros lugares. El trigo seco se prendió rápidamente y el fuego se propagó a una velocidad aterradora. Adeline se apoyó en el coche y observó cómo las llamas devoraban el campo. Las lenguas anaranjadas se elevaban cada vez más. El humo empezaba a nublar el cielo estrellado. El aire olía a quemado. El primero en incendiarse fue el viejo granero. Las llamas lo envolvieron casi al instante. La madera seca estalló como una cerilla. El fuego se extendió a los edificios vecinos y alcanzó el granero de maquinaria. Algo en el interior hizo un fuerte ruido. Al parecer explotaron bidones de combustible. Las luces se encendieron en la casa de la colina. Adelina vio gente corriendo fuera, figuras oscuras correteando. Reconoció la silueta de Ricardo mientras corría hacia los establos, donde los caballos ya empezaban a relinchar inquietos. El fuego se extendía en todas direcciones, devorándolo todo a su paso. Las llamas alcanzaron los corrales del ganado y los asustados animales se dispersaron en la oscuridad, mugiendo de miedo. De los establos, Ricardo y sus trabajadores sacaron a los caballos, asustados y con los ojos desorbitados. Tormento, el caballo preferido de Ricardo, se soltó de las garras del mozo de cuadra y salió al galope hacia la noche, arrastrando el resplandor del fuego. Los demás caballos le siguieron y los frenéticos animales se dispersaron en todas direcciones. Adelina vio que Ricardo intentaba organizar la extinción del fuego y que la gente corría de un lado a otro con cubos y mangueras. Pero sus esfuerzos fueron en vano. El fuego era demasiado fuerte, ya se había convertido en un verdadero infierno, devorando todo a su alrededor. El humo negro se elevaba hacia el cielo, cubriendo las estrellas. Las lenguas de fuego se elevaban decenas de metros hacia arriba. Las chispas volaban en todas direcciones, prendiendo fuego a lo que quedaba intacto. El calor era tan intenso que se sentía incluso donde estaba Adeline. Vio arder su vida pasada y solo sintió una extraña desolación. Los gritos de la gente, los relinchos de los caballos y el crepitar de la madera quemada se fundían en una cacofonía de destrucción. Las sirenas de los bomberos sonaron cuando todo estaba a punto de terminar. Adeline vio acercarse las luces intermitentes rojas, pero sabía que era demasiado tarde. El fuego había hecho su trabajo. Solo quedaban ruinas humeantes de la próspera granja de Montenegro. Subió al coche y arrancó el motor. El espejo retrovisor reflejaba el resplandor del fuego, que teñía de rojo la mitad del cielo. Lo último que vio antes de arrancar fue a Ricardo arrodillado en medio del campo en llamas.
Hasta llegar al pueblo condujo despacio, respetando todas las normas. Su cabeza estaba completamente vacía, sus manos en el volante no temblaban, solo que en algún lugar de su interior se estaba gestando lentamente algo nuevo, no satisfacción, no, más bien la comprensión de que no había vuelta atrás. Aparcó el coche a 2 manzanas de la casa de Camila y caminó hasta allí. Las luces de la casa estaban encendidas. Su hermana debía estar esperándola. Adeline se quedó un segundo en la puerta, respirando profundamente el aire nocturno. Aún olía a humo, o tal vez solo era su imaginación. Camila abrió la puerta sin hacer preguntas. Solo miró atentamente, como si tratara de encontrar en el rostro de su hermana las respuestas a preguntas no formuladas. ¿Están dormidos los niños?, preguntó Adelina. Sí, asintió Camila. ¿Estás bien? Adelina caminó en silencio hacia la cocina sirviéndose un poco de agua. Sus movimientos eran tranquilos, medidos, como si acabara de regresar de un paseo casual. En la oscuridad de la ventana aún se veía el resplandor lejano del fuego. Adeline se quedó mirándolo, sorbiendo el agua lentamente. En su interior no había alegría ni triunfo, solo cansancio y una extraña sensación de finalidad. A lo lejos, las sirenas de los camiones de bomberos volvieron a aullar. Adeline se apartó de la ventana y subió a la habitación de los niños. Dormían plácidamente, sin saber que todo había cambiado aquella noche. La mañana comenzó con el olor a quemado que parecía impregnar toda la ciudad. Adeline se despertó temprano. Para ser sincera, apenas había dormido aquella noche. Acostada, miraba el techo y escuchaba los ruidos de la casa despertándose. En algún lugar del piso de abajo, Camila estaba preparando el desayuno, los platos tintineando, el agua corriendo, el olor a café recién hecho. Los niños se preparaban para ir al colegio, como de costumbre. Sofía estaba caprichosa, no quería ponerse el uniforme. Mateo buscaba su libro de historia. Una mañana normal, preocupaciones normales. Solo las noticias en el teléfono de Camila parpadeaban con informes de un terrible incendio que había destruido una de las granjas más grandes del condado. «Mamá, estás pálida», comentó Sofía mientras Adelina le trenzaba el pelo. «¿Estás enferma?» «No, cariño». Adelina besó a su hija en la parte superior de la cabeza. «Solo no he dormido bien». Después de que los niños se fueron a la escuela, la casa quedó en silencio. Camila se fue a trabajar sin hacer una sola pregunta, solo mirando a su hermana con una mirada larga y atenta. Adelina estaba sentada en la cocina, sorbiendo lentamente su café frío, cuando sonó el timbre de la puerta. Supo que era Ricardo antes de abrir. Estaba en el umbral, demacrado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y oliendo a humo y cenizas. «Tenemos que hablar», dijo en lugar de saludar. Adeline retrocedió en silencio, dejándole entrar en la casa. Entraron en la cocina, tan acogedora, tan distinta del lugar para la conversación que se avecinaba. «¿Sabes lo que pasó aquella noche?», preguntó Ricardo, hundiéndose pesadamente en una silla. «Lo vi en las noticias», contestó ella con ecuanimidad. «Una tragedia terrible». Ricardo la miró detenidamente. Se quemó todo. Los campos, la maquinaria, los graneros y la casa, incluso los establos. La mayoría de los caballos se dispersaron, algunos murieron en el incendio, nunca encontraron a Tormento. Adeline se quedó en silencio mirando por la ventana. Las ramas de un viejo arce se balanceaban tras el cristal, el resplandor del sol jugueteaba con las hojas. «Los bomberos dicen que fue provocado», continuó Ricardo. «Múltiples puntos de ignición, restos de material combustible. Alguien lo planeó con mucho cuidado». «¿Y crees que fui yo?». Adelina se volvió finalmente hacia él. «¿Quién si no?». Golpeó la mesa con el puño. «¿Quién si no conocería la granja también? ¿Dónde se guarda la maquinaria? ¿Cómo están dispuestos los campos? ¿Dónde están las llaves de los graneros? ¿Tienes pruebas?».
Ricardo negó con la cabeza. No, pero sé que eres tú. Puedo sentirlo. Adelina se levantó, se acercó a la cafetera y se sirvió otra taza. Sus movimientos eran tranquilos, medidos. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo sin volverse. Que no has venido porque quieras pedirme cuentas. Has venido porque quieres entender por qué. Has destruido todo lo que he pasado años construyendo. El dolor irrumpió en su voz. Lo que creamos se volvió hacia él, y en sus ojos vio algo que hizo que todo su interior se enfriara. 15 años de mi vida, Ricardo. 15 años de trabajo, de esperanzas, de planes, y me lo quitaste todo de un plumazo traspasando la propiedad a tu madre. Te dejé una casa en la ciudad. ¿Una casa?, se rió amargamente. ¿De verdad crees que es por la casa, por el dinero? Me traicionaste, Ricardo. Traicionaste nuestro matrimonio, nuestra familia, todo en lo que creíamos. Se levantó y se paseó por la cocina. Me enamoré de otra mujer. Son cosas que pasan. No, Adeline sacudió la cabeza. No te enamoraste de otra sin más. Pasaste meses planeando cómo dejarme sin nada, reescribiendo propiedades, consultando abogados, preparando documentos, todo mientras seguías compartiendo cama conmigo, desayunando en la misma mesa, discutiendo el futuro de los niños. Ricardo guardó silencio. Un coche pasaba por delante de la ventana, un perro ladraba a lo lejos, los sonidos habituales de una mañana cualquiera. Lo denunciaré a la policía, dijo finalmente. Denúncialo, se encogió de hombros. Solo te advierto, si voy a la cárcel, contaré a todo el mundo cómo planeaste el divorcio, cómo cediste los bienes a tu madre para eludir la ley. Seguro que a Hacienda le interesará esa historia. Se puso pálido. Vas de farol. Jaque, sonrió ella, y esa sonrisa le incomodó. Ahora no tengo nada que perder, Ricardo, y tú aún tienes algo. ¿Qué quieres? Nada. Se volvió hacia la ventana. Ya nada, solo vete. Adeline. Vete. Ella no levantó la voz, pero había tal acero en ella que él retrocedió hacia la puerta. Ya en el umbral se dio la vuelta. Sabes, nunca te creí capaz de algo así. Y yo nunca te creí capaz de traicionarme. Ella no le miró. Ya ves, los dos estábamos equivocados. Cuando él se marchó, Adeline permaneció largo rato junto a la ventana, mirando al exterior. El día era claro, soleado, uno de esos hermosos días de primavera en los que parece que no puede pasar nada malo. Sacó el teléfono y miró la hora. Pronto tendría que ir a recoger a los niños al colegio. Tenía que seguir con su vida, hacerlo de siempre, fingir que todo iba bien. En las noticias aparecieron nuevas noticias sobre el incendio. Imágenes de campos calcinados, maquinaria carbonizada y edificios destruidos. Las hojeó rápidamente, sin detenerse. Camila volvió del trabajo antes de lo habitual. Abrazó a su hermana en silencio y se puso a preparar la cena. Acciones sencillas y cotidianas que, de algún modo, parecían especialmente importantes ahora. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mientras cortaba verduras para la ensalada. Adeline observó a su hermana mientras cortaba zanahorias metódicamente. No lo sé, seguiremos adelante. Por la noche, después de acostar a los niños, se sentó junto a ellos más tiempo de lo habitual. Sofía le pidió que le contara un cuento, y Adelina se lo contó, sobre una princesa que lo perdió todo pero encontró la fuerza para empezar de nuevo. Por la noche no pudo volver a dormir. A través de la ventana abierta se percibía un leve olor a quemado, que el viento aún arrastraba desde los campos incendiados. En algún lugar, en la oscuridad, vagaba el tormento perdido, el caballo favorito de Ricardo. Se lo imaginó galopando por los caminos desiertos, libre y salvaje, llevando el resplandor del fuego que lo había cambiado todo. Antes del amanecer, empezó a llover. Las gotas tamborileaban en los aleros, borrando los últimos restos de ceniza de las calles de la ciudad.
Adeline se quedó sin dormir, escuchando el sonido y pensando que a veces la venganza no traía alivio. No sentía alegría ni satisfacción, solo un cansancio infinito y un vacío donde antes había amor.